Hola, amigos del terror. Mi nombre es Santiago Morales, y lo que les voy a contar hoy es una historia que me marcó para siempre. Una historia que comienza con un engaño, pero que termina en un oscuro mundo de brujería, traiciones y fuerzas que no deberían ser despertadas. Esta es la historia de los amantes de mi esposa, un relato que me llevó al borde de la locura y que hoy, después de muchos años, me atrevo a compartir con ustedes. Todo comenzó en un pequeño pueblo de México, en el estado de Puebla. Un hogar donde las tradiciones y las creencias en lo sobrenatural están tan arraigadas como las raíces de los antiguos ahuehuetes que rodean la plaza principal. Yo era un hombre feliz, o al menos eso creía. Mi esposa, Lucía, era una mujer hermosa, de cabello negro como la noche y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Llevábamos 5 años de matrimonio, y aunque no teníamos hijos, nuestra vida parecía perfecta. O eso pensaba yo. Pero todo cambió una noche de octubre, cuando el aire olía a copal y las calles se llenaban de ofrendas por el Día de Muertos. Lucía comenzó a comportarse de manera extraña. Llegaba tarde a casa, sus excusas eran vagas y, a veces, la encontraba hablando sola en la cocina, como si mantuviera una conversación con alguien que yo no podía ver. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que tal vez era el estrés del trabajo o algún problema que no quería compartir conmigo. Pero pronto, las cosas se volvieron más inquietantes. Una madrugada, desperté sobresaltado. El reloj marcaba las 3:33, y el cuarto estaba helado, a pesar de que no había ninguna ventana abierta. Lucía no estaba a mi lado. Me levanté y la busqué por toda la casa, hasta que la encontré en el patio trasero, de pie frente a un pequeño altar que nunca antes había visto. Había velas negras, flores marchitas y un extraño símbolo dibujado con ceniza en el suelo. Lucía estaba descalza, con una túnica blanca, y murmuraba palabras en una lengua que no reconocí. «Lucía, ¿qué estás haciendo?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Ella se volteó lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, estaban completamente negros, como si algo o alguien más la estuviera controlando. Me miró fijamente y, con una voz que no era la suya, dijo: «Santiago, no deberías haber venido. Esto no es asunto tuyo». En ese momento, supe que algo muy malo estaba pasando. Algo que iba más allá de lo que mi mente podía comprender. Decidí investigar por mi cuenta, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Lucía no estaba sola. Había otros involucrados, y no eran de este mundo. Pero eso no es todo. Después de aquella noche en el patio, todo cambió. Lucía ya no era la misma. Su comportamiento se volvió errático, y cada vez que intentaba hablar con ella sobre lo que había visto, ella negaba todo o simplemente se enojaba, diciendo que yo estaba imaginando cosas. Pero yo sabía que no era así. Algo oscuro se había apoderado de ella, y estaba decidido a descubrir qué era. Decidí seguirla en secreto. Una tarde, después de que ella salió de casa con una excusa vaga, la seguí hasta las afueras del pueblo, donde el camino se volvía más estrecho y la vegetación más densa. Caminé entre los árboles, manteniendo la distancia, hasta que llegamos a una casa vieja y abandonada. Las ventanas estaban rotas, y la pintura de las paredes se desprendía como si la casa misma estuviera muriendo. Lucía entró sin dudarlo, y yo me quedé afuera, preguntándome qué demonios estaba haciendo allí. Esperé unos minutos antes de acercarme sigilosamente a una de las ventanas. Lo que vi dentro me dejó paralizado. Lucía estaba en medio de la habitación, rodeada de varias personas que no reconocí. Todos vestían túnicas oscuras y llevaban velas en las manos. En el centro del círculo había un altar similar al que había visto en nuestro patio, pero este era más grande y elaborado. Sobre él había objetos que no pude identificar, excepto por una foto mía. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando?
¿Por qué había una foto mía en ese altar? Escuché a Lucía hablar, pero sus palabras no tenían sentido. Parecía estar recitando algún tipo de conjuro o invocación. De repente, el aire se volvió pesado y una sensación de frío me recorrió la espalda. Sentí que algo me observaba, algo que no era humano. En ese momento, uno de los presentes se dio la vuelta y miró directamente hacia la ventana donde yo estaba escondido. Era un hombre mayor, de cabello gris y ojos penetrantes. Sus labios se movieron, pero no escuché lo que dijo. Lo único que supe fue que me habían descubierto. Corrí de regreso a casa, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Esa noche, Lucía regresó como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Me enfrenté a ella, exigiendo respuestas. Al principio, ella intentó negarlo todo, pero cuando le mencioné la casa y la foto en el altar, su expresión cambió. Se derrumbó y comenzó a llorar. Santiago, lo siento mucho, dijo entre lágrimas. No quería que te enteraras de esta manera. ¿Enterarme de qué, Lucía? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son esas personas? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba desesperado. Ella tomó un respiro profundo y finalmente me lo contó. Lucía había estado involucrada en un pacto con un grupo de brujos del pueblo. No eran cualquier tipo de brujos, sino practicantes de magia negra, especializados en rituales de amor y venganza. Todo había comenzado cuando nuestra relación empezó a tener problemas. Ella, desesperada por mantenernos juntos, acudió a ellos en busca de ayuda. Pero lo que no sabía era que el precio a pagar sería mucho más alto de lo que imaginaba. Ellos me dijeron que podían asegurarse de que nunca me dejaras, de que estaríamos juntos para siempre, dijo Lucía, su voz temblorosa. Pero no me dijeron que tendría que darles algo a cambio. ¿Qué les diste, Lucía? Pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Ella bajó la mirada y susurró. Les di permiso para usar tu energía. Tu vida, Santiago. Ellos te están drenando poco a poco, y yo no sabía cómo detenerlo. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Mi vida? ¿Mi energía? Era eso lo que había estado pasando todas esas noches en las que me despertaba sintiéndome más cansado que nunca, como si algo me estuviera chupando la fuerza. Lucía me abrazó, pidiéndome perdón una y otra vez, pero yo no podía pensar claramente. Solo sabía que tenía que hacer algo para detener esto. ¿Cómo lo detenemos? Pregunté finalmente. Lucía me miró con ojos llenos de miedo. Hay una manera, pero es peligrosa. Tendríamos que enfrentarnos a ellos, y no sé si podremos ganar. En ese momento, supe que no tenía otra opción. No podía dejar que esos brujos siguieran controlando nuestras vidas. Pero lo que no sabía era que el enfrentamiento que se avecinaba sería mucho más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Después de que Lucía me confesara la verdad, sentí una mezcla de rabia, miedo y desesperación. Pero sobre todo, sentí una determinación férrea de ponerle fin a todo aquello. No podía permitir que esos brujos siguieran manipulando nuestras vidas, ni mucho menos que me estuvieran drenando la energía, o lo que fuera que estuvieran haciendo conmigo. Lucía y yo acordamos que debíamos actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Ella me explicó que el grupo de brujos se reunía cada luna llena para reforzar el pacto que habían hecho con ella. Esa noche sería la próxima luna llena, y era nuestra única oportunidad para interrumpir el ritual y romper el vínculo que los ataba a mí. Pero no sería fácil. Lucía me advirtió que ellos eran poderosos y que no dudarían en usar cualquier medio para protegerse. Aún así, no teníamos otra opción. La noche de la luna llena, nos preparamos en silencio. Lucía llevaba consigo un pequeño frasco con agua bendita que había conseguido en la iglesia del pueblo, y yo llevaba un crucifijo que había pertenecido a mi abuela. No sabía si esas cosas funcionarían contra la brujería,
pero era lo único que teníamos. Caminamos hasta la casa abandonada donde se llevaría a cabo el ritual, y nos escondimos entre los árboles, esperando el momento adecuado para actuar. Dentro de la casa, las velas ya estaban encendidas, y los brujos formaban un círculo alrededor del altar. Lucía me señaló al hombre de cabello gris que me había visto la última vez. Era el líder, el más poderoso de todos. Lo llamaban el custodio, y según Lucía, era el quien mantenía el pacto en pie. Si lográbamos detenerlo, el resto caería por su propio peso. El ritual comenzó. Los brujos entonaban cánticos en una lengua antigua, y el aire se volvió pesado, como si la casa estuviera respirando. Sentí una opresión en el pecho, como si algo me estuviera aplastando desde adentro. Lucía me tomó de la mano y me miró con determinación. «Es ahora o nunca», susurró. Asentí y salimos de nuestro escondite. Los brujos no nos vieron de inmediato, demasiado concentrados en su ritual. Nos acercamos sigilosamente, pero justo cuando estábamos a punto de llegar al altar, el custodio se dio la vuelta. Sus ojos brillaron con una luz rojiza, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. «Pensé que vendrías, Santiago», dijo con una voz que resonó en mi mente. «Pero es demasiado tarde. Ya eres parte de esto». «No», grité, sosteniendo el crucifijo frente a mí. «Esto termina ahora». Él se rió, un sonido frío y despiadado, y extendió su mano hacia mí. Sentí una fuerza invisible que me levantó del suelo y me arrojó contra la pared. El dolor fue intenso, pero me obligué a levantarme. Lucía corrió hacia el altar y derramó el agua bendita sobre los objetos que había allí. Los brujos gritaron, como si el agua los quemara, y el círculo se rompió. «Lucía, ten cuidado», grité, pero ya era demasiado tarde. El custodio la agarró del brazo y la levantó del suelo como si no pesara nada. Sus ojos negros se clavaron en los míos, y sentí una oleada de odio tan intensa que me dejó sin aliento. «Si quieres salvarla, tendrás que pagar el precio», dijo. «Tu vida por la suya». En ese momento, algo dentro de mí estalló. No sé si fue el miedo, la rabia o el amor que sentía por Lucía, pero corrí hacia él con todo lo que tenía. Le clavé el crucifijo en el pecho, y él gritó, soltando a Lucía. El aire a nuestro alrededor vibró, y una luz cegadora llenó la habitación. Cuando pude ver de nuevo, el custodio y los otros brujos habían desaparecido. Solo quedaban las velas apagadas y un silencio inquietante. Lucía y yo nos abrazamos, llorando de alivio. Habíamos roto el pacto, pero a un costo muy alto. A partir de esa noche, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Lucía y yo intentamos reconstruir nuestra relación, pero la sombra de lo que había pasado siempre estuvo ahí, recordándonos que habíamos jugado con fuerzas que no comprendíamos. Hoy, años después, puedo decir que sobrevivimos. Pero hay algo que nunca le he contado a Lucía. A veces, en las noches de luna llena, siento que algo me observa desde la oscuridad. Y en mis sueños, escucho la voz del custodio, susurrando que el pacto nunca se rompió del todo. ¿Fue realmente el final? ¿O hay algo más que no logramos destruir? Esa es una pregunta que tal vez nunca tenga respuesta. Pero les aseguro que, desde aquel día, nunca más volví a subestimar el poder de la brujería. ¿Y ustedes, queridos amigos, se atreverían a desafiar a las fuerzas oscuras por amor? Piénsenlo bien, porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Gracias por acompañarme en este relato de terror. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias. Hasta la próxima, y recuerden, el miedo siempre está más cerca de lo que creen.